Bueno, perfecto, ahí ya lo estamos viendo Mauricio. Vale. Tiene el micrófono apagado. Bueno, muchachos, ya estamos todos. Así que Buenas creo que tardes. ya es hora. En primer lugar, disculpen a todos por el retraso. Son a veces los inconvenientes de la comunicación, la tecnología, a veces el tratar de entender todo esto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a ustedes tres, ¿no? por acompañarnos una vez más en este seminario web. Hola Mauricio, ahí te vemos. Hola. Ya estás conectado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola a todos. Bueno, fantástico. Bueno, primero de todo, como le estaba diciendo, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en el seminario. La verdad que es un placer tenerlos otra vez. Ya el año pasado contamos con ustedes, esta una vez más. Lo tenemos que hacer obviamente a través de este medio por la situación en la cual estamos viviendo. Pero bueno, la verdad que muy contentos de contar con ustedes. Así que no mucho más que eso. Antes de avanzar, lo que quería decir, bueno, obviamente agradecer a todos los doctores que nos acompañan actualmente. La verdad que hemos tenido una repercusión bastante buena. Yo creo que son más de 250 doctores que nos están acompañando. Así que muchísimas gracias y mil disculpas por la demora que hemos tenido. Nos atrasamos estos casi 10 minutos, así que mil disculpas. Y bueno, ahora, antes de dejarlo en manos tuyas, Joaquín, que vas a ser el moderador y vas a coordinar un poco toda la charla. Lo que quería decir es que aquellos que tengan algunas consultas que puedan ir haciendo, pueden ir escribiendo a través del chat. Ya algunos ya nos han mandado algunos chats ahí preguntando si estábamos atrasados, así que ya lo saben dónde está el lugar y cómo hacerlo. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias a todos y avancemos con esto. Yo voy a estar acá, las preguntas seguramente después las irás formulando vos, las vas a ir leyendo vos, Mauricio, o digo vos, Mauricio, o Joaquín, o Alejo, como sea. Se lo dejo en manos de ustedes, avancemos nomás para no retrasar más esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. No sé si se escucha bien si se escucha el audio y se ve la imagen. Ok. Bueno, muchas gracias, Eric, y fundamentalmente gracias por permitirme compartir con estos dos referentes, como son Alejo y Mauricio, en este tema. A mí me toca una suerte de introducción de las nuevas tecnologías, específicamente la angiografía por OCT. Yo no tengo ningún interés en esta charla, simplemente les comento que soy usuario de uno de los equipos más rápidos en el mercado, que es el Revo NX de la firma Optopol. Y vamos a empezar definiendo qué es la angiografía por OCT, que es una representación en realidad. Es una representación de vasos sanguíneos a partir del procesamiento de imágenes de OCT. Cuando nosotros observamos un fondo de ojo, podemos ver claramente que las estructuras no se mueven. Los vasos no se mueven, la retina no se mueve, el nervio óptico no se mueve. Pero sí sabemos que los elementos que corren por los vasos sanguíneos se mueven, y eso es lo que mide el angio-OCT. La imagen del angio-OCT es generada por la diferencia entre estas células en movimiento y el tejido estático adyacente. Y es así que muchos scans por segundo pasan en un mismo punto, algunos van a tomar los elementos sanguíneos, otros no, y mediante lo que se llama la señal de decorrelación, van reconstruyendo el flujo, la columna sanguínea, y armando la imagen que todos ya conocemos. Esto nos permite, por primera vez en la historia, poder ver los plexos en formas individuales, obviamente de manera no invasiva estoy hablando, como por ejemplo el plexo vascular superficial, que corre por la capa de células ganglionares, el plexo capilar profundo, que corre por la nuclear interna. Recordemos que las paredes de los vasos de estos plexos constituyen la barrera hematorretiniana interna, de una importancia trascendente en la fisiopatología del edema macular. También nos permite ver la zona externa de la retina, que es una zona avascular. Cualquier presencia de vasos en esta región es anómala. Esta zona es nutrida, como ya sabemos, por la circulación coroidea. Esta zona va desde la plexiforme externa hasta la membrana de Bruch. Y cuando decíamos que teníamos equipos más poderosos, con más scans por segundo,
nos permiten ver aún más. Por ejemplo, un plexo muy superficial, más superficial que el plexo superficial justamente, que es el plexo capilar radial, que no está en toda la retina, sino en la zona peripapilar, y que, como ustedes ven, tiene la característica de que sus vasos corren en forma paralela a la capa de fibras. Luego, como decíamos, el plexo superficial, luego un plexo intermedio que está entre el superficial y el profundo, y finalmente el plexo profundo, que es importantísimo en varias patologías y que, como decíamos, corre en la nuclear interna. Aquí vemos otra vez el área de la retina externa avascular. Y si nos vamos más profundamente, también nos permite evaluar la vasculatura, en este caso coroidea, tanto de los vasos pequeños coroideos, que es la coriocapilaris, como de la capa de Sattler, que son los vasos intermedios, y la capa de grandes vasos, que es la capa de Haller. Todas estas imágenes son de individuos normales. Y a nosotros la angiografía fluoresceínica nos sigue sumando muchísimo, es un elemento para nosotros importantísimo. Como vemos a la derecha tenemos una imagen de angiografía con fluoresceína, a la izquierda una por angio-CT. Lo que no podemos lograr con la angiografía fluoresceínica es la evaluación plexo por plexo, capa por capa, que sí nos permite la tridimensionalidad de la angiografía por OCT. Y esta tridimensionalidad que nos permite evaluar plexo por plexo, nos va a hacer pensar que si nosotros tenemos una alteración en los plexos vasculares, tanto superficial como profundo, tenemos que pensar en patologías vasculares como la retinopatía diabética o como las obstrucciones venosas o arteriales. Si tenemos vasos en la zona avascular, como decíamos, tenemos que pensar en neovasos, en vasos anormales, que posiblemente provengan de una degeneración macular relacionada con la edad, de una miopía patológica o de alguna alteración paquicoroidea. Y finalmente, cuando tenemos alteraciones en la vasculopatía coroidea, vamos a poder evaluar mejor patologías como las uveitis posteriores o, por supuesto, las otras patologías paquicoroideas. Y es así como nosotros en menos de 2 segundos tenemos muchísima información con estos equipos. Fíjense, aquí tenemos en un paciente en 2 segundos plexo superficial, plexo profundo, retina avascular externa, coriocapilaris, la imagen anfaz, que es el mismo corte que los otros, pero que nos da información tisular, no nos da información de los vasos, nos da información de la superficie de ese plano. Un mapa de colores que nos facilita la interpretación de la profundidad de los vasos, y un corte B-scan, que está muy bueno que aparezca en la imagen, porque nos permite comparar el OCT estructural con el angio, y además, algo muy importante, nos permite ver cómo está segmentando el equipo. Estos se los traje para que vean la utilidad del anfaz. Fíjense, acá traigo 2 pacientes con unas alteraciones muy claras en la interfase vitreoretinal. Fíjense cómo se nota en el anfaz, en el corte de la superficie tisular, las arrugas producidas por la membrana epirretiniana. Aquí vemos otro caso, fíjense cómo está toda traccionada. También, en un edema macular diabético, el corte anfaz nos muestra las protrusiones de estos quistes del edema macular cistoideo, quiero decir, y lo traje a colación al plexo profundo para que vean cómo se ve un edema cistoideo, que no hay que confundirlo con una isquemia, sino que estas áreas hiporreflectivas son productos de los mismos quistes del edema macular cistoideo. Estos equipos además nos permiten extendernos hacia la periferia, ya armando mosaicos que son mosaicos automáticos, que pueden ser horizontales como este, o pueden ser verticales, que no va en desmedro de la calidad en el detalle, ya que si queremos ver un sector específico podemos agrandarlo y verlo perfectamente. También, obviamente, este agrandamiento de la imagen nos sirve fundamentalmente para el análisis de la zona vascular foveal, importantísima en los diabéticos. Allí sugerimos utilizar este cubo de 3×3, pero si queremos ir un poco más hacia afuera, podemos utilizar el 6×6, y más hacia afuera aún, en el Revo nos permite ir a 9×9. Todo esto de manera automática. Si tenemos un buen operador y un paciente que colabore, podemos llegar a los 14 o a los 16 milímetros, en forma manual.
Otra herramienta es la angioanalítica. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda porque nos permite pintar la zona avascular. Y eso nos facilita la comparación en próximos controles, y no solo sirve para la zona vascular foveal, sino que también nos sirve para zonas periféricas en los diabéticos o en las oclusiones venosas. El mapa de densidad es otra herramienta que también nos ayuda en estos equipos. Los colores fríos nos hablan de baja densidad vascular, los colores cálidos nos hablan de mayor densidad vascular, pero no todas son ventajas, y también estos equipos presentan artefactos. Y cada uno de los equipos y cada una de las firmas tienen software que se llaman algoritmos para tratar de minimizar estos artefactos. La empresa Optopol dentro de poco va a traer un nuevo modelo con un nuevo software que se llama Eye Tracking, que permite por un doble escaneo mejorar notablemente estas fallas que ya traen los equipos. Estas fallas son, por ejemplo, un artefacto de movimiento, y si ustedes miran con detenimiento, aquí tenemos este vaso duplicado por este artefacto. Otro artefacto de movimiento son estas líneas blancas horizontales, por movimientos involuntarios del paciente, por parpadeos. Ahí lo vemos corregido. Aquí les muestro este nuevo software, cómo con dos imágenes con artefactos logran, mediante un escaneo doble, lograr una imagen mucho más limpia. El artefacto por proyección, fíjense qué interesante este caso. A la izquierda tenemos un plexo capilar superficial, y aquí tenemos la retina avascular, que como ustedes ven está llena de vasos anómalos. Ahora, realmente, ¿cuáles son los anómalos? Los anómalos son los que vemos aquí abajo. El resto que estamos viendo en este sector, en el sector inferior de la foto de arriba y a la derecha, si ustedes se fijan, son exactamente los mismos vasos que están en el plexo superficial. ¿Qué pasó aquí? Estos vasos superficiales se proyectaron anormalmente sobre la retina externa avascular. Hay que tener cuidado. Otro error bastante frecuente, el error de segmentación, que se da muchas veces en este tipo de pacientes con degeneración macular y que tienen una desorganización anatómica. Fíjense cómo la segmentación inferior, automática en este caso, erra y empieza a subir en forma equivocada en este sector, dejando por afuera esta área de hiperflujo. Cuando nosotros corregimos la segmentación y seguimos por membrana de Bruch, como debe ser, este área de hiperflujo queda dentro de la imagen y aparece en este sector la imagen que aquí arriba no aparecía. Esto quiere decir que tenemos que estar atentos a una buena segmentación para tratar de no minimizar, en este caso, las membranas neovasculares. Esto se los traigo para que vean que no todas las zonas avasculares foveales son iguales, y que de hecho estas tres, aunque parezca mentira, son las tres normales. La de la derecha se puede ver claramente cómo tanto el plexo superficial como el profundo terminan en esta zona y vuelven a comenzar en esta zona, correlacionándose perfectamente con el diámetro de esta zona vascular foveal. Y aquí prácticamente tenemos la nuclear interna, que no tiene casi ninguna interrupción, y por eso casi no hay zona vascular foveal. Por supuesto, las patologías nos van a servir muchísimo, voy a tocarlas muy por encima. En la degeneración macular relacionada con la edad, nos ayuda tanto en este tipo de membranas predominantemente clásicas, ahí vemos cómo mejora la visualización de la membrana, como en aquellas membranas predominantemente ocultas, tipo 1, también es de suma utilidad. Hay veces que logramos imágenes muy lindas, como esta en la retina externa vascular, donde vemos el complejo neovascular, pero quizás lo más llamativo en los últimos tiempos es el poder captar las membranas neovasculares en aquellos casos donde el OCT no nos muestra nada, o no nos muestra casi nada, como en este caso, que es un mínimo desprendimiento plano del epitelio pigmentario. Esto se llama signo de la doble capa. Cuando nosotros encontremos esto, y nada más, en un OCT,
tenemos que sospechar que hay una membrana neovascular ahí abajo. Efectivamente este paciente lo tenía, y se ha demostrado que estas membranas, que se llaman quiescentes, pueden seguir aumentando en su tamaño con el tiempo, con la particularidad que no exudan y que por lo tanto los OCT estructurales no van a cambiar y el paciente no va a tener síntomas, y por eso estos pacientes no hay que tratarlos. Estas membranas juegan un papel que podríamos llamar compensatorio ante la isquemia, tratando de mantener una buena función del epitelio pigmentario y de los fotorreceptores. Obviamente, si esta membrana empieza a activarse y a exudar, produciendo líquido subretinal o intrarretinal, hay que tratarlas con anti-VEGF, y de hecho estas membranas tienen 15 veces más posibilidades de exudar que aquellos pacientes que no la tienen en el angio-CT. Con respecto a la diabetes, también nos va a ayudar muchísimo. Fíjense este sector temporal de este paciente panfotocoagulado, un área llamativa de isquemia, como con el angio-CT, sin inyectar absolutamente nada, y en pocos segundos logramos ver perfectamente el área isquémica. Aquí vemos otra foto del mismo paciente, en otro tiempo angiográfico, y cómo con el OCT lo volvemos a ver. Por supuesto, en la diabetes nos permite ver claramente el deterioro de la zona vascular foveal a medida que el enfermo va empeorando en su retinopatía diabética, no solamente en la faz, sino también en la densidad vascular. La neovascularización, que con la angiografía fluoresceínica se ve como una mancha blanca, el resumamiento vítreo de la fluoresceína, con el angio-CT lo podemos ver claramente esos vasos, y podemos seguirlos. Fíjense estas áreas de isquemia con neovascularización, cómo hoy las podemos ver en forma no invasiva, y cómo podemos seguir a aquellos pacientes que son tratados con anti-VEGF en la neovascularización, por ejemplo, este caso. El campo amplio de la angiografía fluoresceínica, que es de suma utilidad para nosotros, todavía es un desafío pendiente para el angio-CT, aunque a medida que pasa el tiempo cada vez nos acercamos más, y creo que quizás en poco tiempo tengamos OCT que siguen tan periféricamente como lo hacen los angiógrafos con fluoresceína. Debido a todas estas ventajas, nosotros pensamos que tranquilamente la angiografía por OCT puede evaluar todas estas patologías. Si bien en muchas de ellas no nos va a cambiar una conducta, no nos va a cambiar un tratamiento, sí nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando en la retina de ese paciente, y eso no es poca cosa. Como conclusión y para terminar, nosotros escuchábamos, los que ya tenemos unos años, de nuestros maestros, la clínica es soberana. Hoy yo le agregaría que la clínica es soberana siempre y cuando esté ayudada con la tecnología. Hoy diría que es casi temerario hacer un diagnóstico de una enfermedad macular, y mucho más indicar un tratamiento, si no tenemos un OCT. Si tenemos una obstrucción, si tenemos un angio-CT, mucho mejor. Pero no nos olvidemos que la tecnología nos ayuda muchísimo para el diagnóstico, pero también cuidado, que estos son métodos complementarios, y no nos podemos guiar con solamente una imagen o con un solo método. Estos métodos complementan a la clínica. Y por último, decir que es muy difícil sospechar o encontrar lo que no se conoce. Con esto quiero decir que sería bueno que los operadores de estos equipos conozcan las bondades del equipo en sí, pero también conozcan la patología retinocoroidea para poder encontrar lo que están buscando. Espero haber estado en tiempo, les agradezco mucho, y si no hay ningún comentario por el momento, por la hora pasaríamos a Mauricio, si les parece. Mauricio. Perfecto. Ahí dejo de compartir. No sé si tienen algún comentario o prefieren que los dejemos para luego de las charlas, si es que tenemos tiempo, como empezamos atrasados. ¿Aparece la pantalla mía o no? Tenés el escritorio ahí. Hay un escritorio.
Perfecto. ¿Ahí está, sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, lamento la demora involuntaria. Gracias a la empresa 3B, a Eric, a Ignacio, a Joaquín, por supuesto, por la amable invitación. Como dijo Joaquín, un placer estar nuevamente entre amigos y poder hablar un poco de lo que nos gusta, que es de la mácula. A mí se me ocurrió dar un poco de casos de OCT y OCTA, pero también teniendo en cuenta de dónde viene un poco todo esto, ¿no? Que, bueno, el gold standard para el diagnóstico de la maculopatía exudativa o de la neovascularización de una mácula ha sido y sigue siendo muy importante la RFG. La diferencia de la RFG y el OCT rara vez nos daba un cuadro claro de la extensión del complejo neovascular, pero sí claramente nos da información que nos permite manejarnos clínicamente. Y el OCT, como vamos a ver, en algunas cosas se parece a la RFG y en algunas cosas supera a la RFG. Y también es sumamente útil. Y también tener en cuenta que estos estudios son parte del multimodal, digamos. No es que uno tenga su corazoncito con un estudio por sobre el otro. Lo que sucede en muchos casos es que en casos particulares uno resulta mejor que el otro. Por ejemplo, en este caso, un paciente con maculopatía exudativa, el OCT estructural, vemos los signos claros de exudación. Vemos el material hiperreflectivo subretinal, vemos el desprendimiento del neuroepitelio, vemos el edema cistoideo, y cómo después de una dosis de carga anti-VEGF, todos esos signos de exudación casi desaparecen. O sea, en este caso, la OCT fue sumamente útil. O hay casos como este, que es una proliferación angiomatosa retinal, en la cual el OCT, el BISCAN, muestra la extracción del epitelio pigmentario, y vemos el edema quístico, pero el problema a veces es que el OCT no permite en todos los casos darnos esta claridad y este OCT casi patognomónico. Hay casos como este también, de un paciente con vasculopatía polipoidea, en el cual evidencia lo que Joaquín hizo referencia, que es el signo de la doble línea, y acá también asociado con un desprendimiento muy agudo del epitelio pigmentario y el gran engrosamiento de la coroides. Todos estos signos, si uno los va sumando, nos da una gran certeza diagnóstica de esto. Se trata de una vasculopatía polipoidea, y en muchos casos tratar de evitar el gold standard, que es el verde de endosanina, que es lo que nos da la certeza de que estamos en presencia de esta patología. Y acá tenemos otro caso de una maculopatía por la edad, en un paciente con una neovascularización subretinal y subepitelio pigmentario, y acá vemos que solamente con el angio-CT, tanto lo que es en la zona del complejo retinal superficial y profundo, no vemos alteraciones, pero sí la vemos a nivel de la capa o de la zona vascular. O sea, acá solamente con el BISCAN, que acá en este caso particular vemos que tiene sobre todo edema y tiene este material hiperreflectivo, no es del todo claro, pero acá el angio-CT claramente nos permite tener la certeza de que este paciente tiene una maculopatía exudativa, y acá se ve con mayor resolución y mayor aumento. Si no tenemos un OCTA, hay veces que la RFG nos permite sacarnos de la duda, porque fíjense, este es un paciente con maculopatía miópica, a veces este material hiperreflectivo uno no está seguro si ya es cicatrizal, si es una mancha de Fuchs, si es una fibrosis, sobre todo cuando el edema no es tan claro. A veces estas lesiones quísticas son lesiones cistoideas que no son solamente edema cistoideo, pero bueno, acá la RFG nos revela claramente que esto es una zona de hiperfluorescencia temprana con filtración en tiempo tardío, que es una membrana neovascular, y que bueno, que en este caso seguramente la conducta va a ser seguir tratándola. Y en caso, cuando contamos con el OCTA, también es útil porque en este caso el BISCAN nos mostraba también el material hiperreflectivo y no había muchos cambios de exudación. Y acá vemos que mismo a nivel del plexo retinal superficial es lo mismo, digamos, no vemos gran alteración. Pero con esta imagen de OCTA corroboramos que este BISCAN, este material hiperreflectivo, está activo, o sea, se trata de un complejo neovascular. Y sobre todo, yo insisto mucho en corroborar siempre la segmentación, porque los artefactos, dependiendo del equipo, siempre hay que estar atentos, sobre todo a la segmentación. Y acá vemos que la segmentación, a nivel de plexo superficial, profundo y vascular, es correcta. Y esto es un paciente que tiene una membrana neovascular y no un
un artefacto por proyección, como mostró Joaquín. Esta era una paciente de 87 años que vino por primera vez a hacerse un OCT, ya que estaba en el mismo momento se le hizo un OCTA, pero fíjense, acá tiene un material hiperreflectivo, los cambios a nivel exudativos en la nuclear externa no eran muy prominentes, y teniendo en cuenta la edad de la paciente, tal vez no sería muy buena idea hacerle una angiografía con fluoresceína, y acá rápidamente el OCTA corroboró que se trataba de una membrana neovascular miópica, asociada con este tipo de lesiones, que como les dije recién, no siempre son edemas cistoides, sino en casos crónicos a veces son lesiones cistoides que son más bien de tipo degenerativo. Inclusive en casos a veces más sutiles desde el punto de vista clínico, esta era una paciente de 66 años que se quejaba de metamorfopsias, el fondo de ojo no era muy revelador, el OCT BISCAN que pasaba por la fobia tampoco lo era, y bueno, el OCTA buscando un poco en la zona parafobial inferior, temporal, vemos que tenía esta pequeña zona, y teniendo en cuenta los síntomas de la paciente se decidió tratarla y se obtuvo una mejoría sintomática. Lo que a veces sucede es que estas lesiones en el OCTA son bastante persistentes y a pesar del tratamiento no suelen desaparecer con facilidad. Este era el caso de una paciente de 19 años que fue derivada por una neovascularización coroidea tipo miópica, pero vemos que además tenía múltiples lesiones en sacabocado a predominio de este ojo izquierdo, o sea, seguramente se trataba de una membrana neovascular miópica con coroiditis multifocal, que es lo que se denomina un PIC. Y acá, bueno, vemos el verde de indocianina que tiene la zona de neovascularización, que aparentemente es la única que está activa, ya que el resto de las zonas de hipoautofluorescencia no estarían activas. Y el OCT estructural corrobora la sospecha del material hiperreflectivo que se trata de una maculopatía que está activa en este momento. Y acá vemos cómo con el OCTA también obtenemos la misma certeza y hasta tal vez con mayor resolución, que es la que obteníamos con endosalina verde. O sea, en este caso hubiese sido sumamente útil pedirle de entrada un OCTA. Después voy a hacer una pequeña digresión sobre los desprendimientos del epitelio pigmentario, es un tema que Joaquín tocó así en forma tangencial. Muchos desprendimientos están vascularizados, muchos tienen también membranas neovasculares subyacentes. Y también tuve una discusión sobre si estos pacientes se tratan o no. Muchas veces estos desprendimientos producen una distorsión de la arquitectura de la mácula y por supuesto contribuyen a una disminución de la agudeza visual. Algunos de estos pacientes, cuando el desprendimiento es muy bulloso, están propensos a producir desgarros del epitelio pigmentario, que es un tipo de lesión que puede ser devastadora para la visión. Acá muestro un caso de una paciente que tuvo este desgarro del epitelio pigmentario después de un tratamiento de terapia anti-VEGF. Afortunadamente, la fobia estuvo relativamente indemne, pero en muchos casos los pacientes no tienen esa suerte. Y algo también que se asocia con los desprendimientos del epitelio pigmentario vascularizados es la presencia de membranas neovasculares asintomáticas. Y esto fue descrito, estas fotos de trabajo que voy a extender en unos minutos, el de Roisman y Rosenfeld, pero fíjense, ya en el año 85, el doctor Green, en base a anatomía patológica, también lo había descrito, y al igual que el doctor Sarks. Este es un trabajo del British Journal del año 73, en el cual ellos muestran que en más de 150 ojos, ellos detectaron que por debajo del epitelio pigmentario había zonas de neovascularización hasta en un 67% de los casos. Y ellos hacían la hipótesis de que esto no era muy evidente en la fluoresceína, teniendo en cuenta la calidad del líquido turbio y también, por supuesto, por la presencia de pigmento a nivel del epitelio pigmentario. Casualmente, de la misma época, salió este trabajo sobre los prototipos para Dark de indocianina, que es algo que hoy, bueno, que está muy evolucionado y que en ese momento los resultados que habían tenido estos investigadores habían sido bastante decepcionantes. Más recientemente, en la década del 90, los hallazgos con endosalina verde habían sido más esperanzadores, y ellos en este trabajo también demuestran que en un 10% de los casos, los ojos con membrana neovascular en un ojo tenían membranas neovasculares asintomáticas reveladas por placas en la ICG. Es un poco también lo que mostró Joaquín. Y también más recientemente, la corroboración de esto, de que muchos ojos contralaterales de maculopatía exudativa presentan esto que se llama maculopatía exudativa
neovascular no exudativa, ya que no ha perforado la barrera del epitelio pigmentario. Este es el trabajo que les comenté de Roisman y del Dr. Rosenfeld. Acá es sumamente útil la correlación que hacen entre la indocianina verde y los hallazgos de OCTA, que son están muy correlacionados. En las imágenes superiores vemos una imagen del fondo de ojo en un paciente que tiene drusen, la imagen de autofluorescencia correspondiente. Estas imágenes de medio son de la RFG, la fluoresceína, en las cuales vemos sobre todo que tienen drusen, que es una hiperfluorescencia que no filtra. Las imágenes de abajo son indocianinas, una forma rápida de darse cuenta de que indocianinas, que casi siempre en nervio óptico se ve, comparado con la fluoresceína, mucho más opaco, y acá vemos que tardíamente la presencia de una placa, que en muchos casos alerta sobre la presencia de complejos neovasculares quiescentes. Acá en esta imagen del trabajo, ellos muestran la placa de indocianina, cómo se correlaciona con la imagen cruda de los CTA y después un poco lo que mostró Joaquín, que es la imagen mejorada por el software libre de los artefactos de movimiento. Todos los desprendimientos hay que tratarlos del epitelio pigmentario. Yo por lo pronto, la mayoría no los trato, sí me parece que es buena idea observarlos, y como decía el viejo adagio, no hay que hacer nada en exceso. Por ejemplo, tenemos estos desprendimientos del epitelio pigmentario asociados a una distrofia en patrón. Claramente, esto no tiene indicación, a veces puede confundir, este material hiperreflectivo se puede confundir con una neovascularización, pero en estos casos, ante la duda, siempre es bueno o hacer una autofluorescencia o seguirlo en forma estrecha. Y acá también algo que a veces lleva a confusión, que son estos desprendimientos drusenoides asociados a una maculopatía seca. Estos desprendimientos muchas veces con el paso de los meses tienden a colapsar y lamentablemente también es como cuando están antecedidos por estas lesiones hiperrefringentes, muchas veces es la antesala de la atrofia que se va a desarrollar en poco tiempo. Algunas consideraciones que me parecen importantes respecto a los CTA. Como les mostró bien Joaquín, se considera la mayoría de los expertos que es un buen estudio para reemplazar la RFG cuando estamos en presencia de una isquemia, ya sea en un paciente con diabetes, que queremos descartar una maculopatía isquémica, o en presencia, por ejemplo, de una trombosis o de ciertos problemas de vasculopatías. Por supuesto, los CTA es patognomónico en los casos de MACTEL2 o telangiectasia perifovial de tipo 2. Lamentablemente, esta es una patología que es infrecuente y que, bueno, los CTA contribuye mucho a su diagnóstico. Pero sobre todo, como parte del multimodal, los CTA complementa en casos dudosos, como les mostré, cuando no sabemos si está la lesión filtrando, si tiñe en la RFG, y sobre todo como reemplazo del verde indocianina, ya que en nuestro medio es un estudio que es caro y que no está disponible en muchos lugares. Muchos trabajos hablaron sobre que la contribución de los CTA en casos de vasculopatía polipoidea no era del todo bueno, teniendo en cuenta que los pólipos tienen un flujo bastante lento y que no era fácilmente detectado por los CTA. Bueno, tal vez a toda regla existe su excepción. Este es un paciente del doctor Cortalesi que tuve la suerte de ver hace muy poquitos días. Fíjense el fondo de ojo bien anaranjado, que es típico de la polipoidea. También cuando vemos una exudación de la mácula en un paciente relativamente joven, tenemos que como sospechar que se trata de una forma que no es una maculopatía por la edad estándar. Acá vemos también la autofluorescencia, vemos estas lesiones compatibles con hemorragia y la alteración del epitelio pigmentario. El OCT estructural nos da algunas pistas, vemos el desprendimiento del epitelio pigmentario, el neuroepitelio, el gran engrosamiento de la coroides, y acá vemos que el OCTA claramente nos muestra una alteración correspondiente con la zona del pólipo y también de los canales vasculares, que es típico de la polipoidea. Esto se ven los canales vasculares, y esto sería la zona del pólipo más prominente, donde se ve la zona esa de más alteración vascular. Bueno, y la RFG, por lo más que mucha gente intenta ponerle la lápida hace unos años, sigue siendo indispensable cuando estamos en un contexto de pacientes con uveitis posteriores, cuando queremos detectar vasculitis, cuando queremos guiar la fotocoagulación, o por supuesto para evaluar la periferia, tanto en casos de diabéticos como en otras vasculopatías. Bueno, para terminar, el diagnóstico de las neovascularizaciones, sobre todo maculares, como les mostré, no siempre es fácil con los métodos tradicionales, que son los que recomienda la Academia Americana a través de sus PPP, que son el OCT, la RFG y la autofluorescencia en menor medida, y los CTA
nos ayuda a evidenciar las zonas de neovascularización cuando otros métodos no lo hacen o no lo hacen tan bien. También recordarles que los desprendimientos de epitelio pigmentario en ojos contralaterales de pacientes con membrana neovascular, hasta en un 10%, tienen membranas neovasculares asintomáticas, que son las que vale la pena seguir de cerca, porque muchos de esos pacientes son los que convierten las formas exudativas en corto tiempo. Y en estos pacientes, tanto el indocerina como el OCTA nos ayudan a objetivar esa neovascularización. Y lo que es el tratamiento de la maculopatía no exudativa neovascular, al día de hoy sigue siendo controvertido y puede ser un tema para charlar con el panel en unos minutos. Fuimos del pasado de la RFG, que ya surgió en la década del 60, a lo que el futuro, o no tan futuro, nos depara ahora. Este es un trabajo de inteligencia artificial del grupo de la doctora Schmidt-Erfurt de Alemania, que ellos vieron ciertos biomarcadores que permiten detectar o con cierta probabilidad la conversión de maculopatías tempranas en formas más avanzadas, ya sea seca o húmeda. Ellos veían que en los pacientes que tenían membranas neovasculares, la mayoría de los cambios se basaban en alteraciones de los drusen, que son cambios drusencéntricos, dicen. En cambio, la conversión de las formas secas tenía más que ver con alteraciones de la retina neurosensorial y con la edad de los pacientes. Y esto es algo que ya está entre nosotros, no sería extraño que equipos como el Octopol u otros incorporen este tipo de tecnología para mejorar aún más la precisión diagnóstica. Bueno, muchas gracias por llamar la atención y bueno, después al final estamos para las preguntas. Gracias, Mauricio. Excelente, como siempre, clarísimo. En honor al tiempo, mientras Alejo va compartiendo su pantalla, aquí tenemos una pregunta de uno de los espectadores que dicen, Mauricio, ¿te parece importante la cantidad de escaneos a la hora de elegir un equipo para la definición de las imágenes? Sí, pero como todo, digamos, no solamente es el escaneo, es la calidad, la resolución, la longitud de onda, hay muchos parámetros. Casi siempre es buena idea conversar con algún usuario que ya tenga experiencia con el equipo que uno tiene interés en ese momento. Pero sí, por supuesto que sí, es importante. Hay una correlación entre cantidad de barridos por segundo y calidad, pero no es el único parámetro, lamentablemente. Es verdad, no es el único parámetro, pero indiscutiblemente si tuviéramos que elegir, elegiríamos el que es más rápido y el que tiene más scans por segundo. En honor al tiempo y para no quitarle más a nuestro querido Alejo, otro grande de la oftalmología argentina, le damos la bienvenida y nos va a hablar del OCT en el estudio de la papila óptica. ¿Es así, Alejito? ¿Cómo andamos? Buenas noches a todos. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar junto a dos grandes amigos y maestros. Así que bueno, lo mío es mucho más humilde con respecto al nervio óptico. Pero vamos a tratar de hablar un poco del OCT en el estudio de la papila. ¿Por qué usar el OCT? Porque en realidad es una observación cuantitativa, tanto del volumen como del espesor. Podemos, lo que nosotros vemos, lo podemos transformar en números. Es una evaluación objetiva fácil de realizar, no invasiva, tiene base de datos normativa, lo cual hace que sea más fácil para poder saber si es normal o está alterado. En este momento es muy fácil realizar comparaciones en el tiempo, cosa que a nosotros en glaucoma nos sirve muchísimo, porque el glaucoma es algo que es totalmente dinámico y tenemos que ir viendo cómo se va evolucionando en el tiempo, y la interpretación es realmente sencilla, reproducible y muy útil en la evolución. A mí me sigue impresionando la calidad de las imágenes, estas imágenes que uno ve de la retina, que es como si fuera un corte histológico, y más a nivel del nervio uno puede ver exactamente lo mismo y puede ver no solamente las capas de la retina, la capa de fibras nerviosas, hasta llega a ver la lacrimosa al fondo de la papila. Fíjense los vasos cómo se ven, e inclusive le puedo pedir al aparato que me diferencie entre una capa y la otra, y realmente es tal cual. Fíjense cómo nosotros lo podemos ver y podemos individualizar cada una de estas capas. Esto hace que sea
mucho más fácil y más sencillo poder investigar ciertos parámetros dentro de la estructura de la retina del nervio óptico que nos van a poder servir para hacer diagnóstico. Cuando nosotros pedimos un estudio, lo que habitualmente hacemos es esta impresión monocular del ojo, donde tenemos la papila y podemos ir viendo en esta escala de colores, cuanto más cálido, más amarillo, más rojo, más verde están los colores, más espesor tengo, y cuanto más frío, más cerca del azul o más oscuro, peor va a estar el paciente. Podemos pedirle al aparato que me haga solamente el espesor de la capa de fibras nerviosas, entonces voy a tener solamente la imagen de la capa de fibras nerviosas, voy a ver acá la significancia, entonces voy a saber que en casi todo esto para el aparato está muy bien, acá tengo algunas zonas que son ligeramente dudosas, y acá tengo algunas zonas donde directamente está alterada. Pero como bien dijo hace un rato Mauricio, esto también corresponde a cómo el operador lo va a seguir estudiando. Fíjense cómo acá el operador puso la barra del control muy inferior y solamente estamos viendo el fondo de la papila. Si nosotros vamos al otro ojo, fíjense que cuando la pasa, ahí sí podemos ver la excavación y podemos tener una idea de qué es lo que está pasando en todo el resto de la papila. Entonces, si bien esto es muy importante, a mí en el Optopol particularmente me interesa muchísimo este esquema de impresión avanzado, como lo llaman ellos, de ambos ojos juntos, donde también vamos a tener todo el espesor de células ganglionares y capa de fibras nerviosas, con los diferentes colores, de vuelta, mejor más rojo, más amarillo, verde, y peor va a estar más azul, donde también puedo discriminar y hacer lo mismo con el espesor de capa de fibras nerviosas, pero en la misma impresión puedo colocar cómo está el volumen de células ganglionares o el volumen de células ganglionares más la capa de fibras nerviosas. Y esto mismo lo puedo traducir en números, cosa que cuando yo a futuro quiera comparar cómo estaba el paciente con cómo está ahora, me resulte mucho más sencillo y más fácil de hacer. En algunas fotos yo voy a estar mostrando la impresión de pantalla, que es directamente lo mismo que vemos recién, pero simplemente con fondo negro. Entonces, vamos a tener lo mismo que veíamos antes. Fíjense que acá, en lugar de tener, como en el anterior, que tenía la capa de fibras nerviosas y el volumen de células ganglionares, además de la plexiforme interna, acá voy a tener solamente el volumen de células ganglionares y plexiforme interna. Eso el operador lo va cambiando, entonces es un tema que el operador lo va a ir colocando según como quiera. Yo al principio colocaba todo, ahora estoy directamente, ya hace varios meses, trabajando con el volumen de células ganglionares específicamente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estar viendo en un paciente con glaucoma con daño moderado? Bueno, lo que nosotros siempre vamos a ir buscando es las famosas enfermedades verde, amarillo, roja, donde lo verde es la normalidad, lo amarillo es un borderline, y lo rojo más patológico. En este caso, fíjense cómo los esquemas de colores es bastante significativo. El inferior apenas tenemos una diferencia acá abajo, pero fíjense acá arriba cómo falta el color y cómo el azul está invadiendo, y eso nos está demostrando un daño que está comenzando en este paciente. Fíjense que el ojo izquierdo está mucho mejor de capa de fibras, pero igualmente está ligeramente disminuido. Pero cuando vamos a ver las células ganglionares, el ojo izquierdo está totalmente normal y el ojo derecho empieza a haber una disminución del volumen de células ganglionares que ya nos va a ir marcando un ligero déficit. Estos déficits que nosotros vemos en el volumen de células ganglionares es muy útil porque lo podemos ver con este tipo de estudio, pero el campo visual, por ejemplo, no nos estaría demostrando todavía nada a nivel de las células ganglionares y muy probablemente sí esté empezando a demostrar algo, obviamente, en el campo visual correspondiente, que en este caso sería el inferior, el inferonasal. Si el paciente, este es otro paciente con un daño moderado, fíjense que si nosotros nos fijamos cómo está el esquema de colores, el esquema de colores es bastante
bien, bastante compacto. Ya en el ojo izquierdo, fíjense que en el polo superior, ya toda la zona de colores cálidos está desapareciendo, invadiéndose por colores mucho más fríos, más azul. Y fíjense que cuando nosotros vamos abajo al esquema de sectores, inclusive al de cuadrantes, ya nos está demostrando que a este nivel tenemos un daño. Y fíjense que el volumen de células ganglionares empieza a ser menor y ya empezamos a tener, sobre todo en este caso que todavía no pasó 70, entonces nos estaría demostrando que está bastante bien, que el volumen de células ganglionares está disminuyendo. Este paciente es un colega nuestro que tiene un glaucoma de su ojo izquierdo, y fíjense, cuando buscamos el volumen de células ganglionares, el OCT de mácula está realmente bien, pero las células ganglionares nos están demostrando un daño muy importante, sobre todo a este nivel. Cuando lo vemos en la impresión con todos los datos, fíjense el ojo derecho, la verdad que está muy bien, apenas una ligera disminución a nivel de nasal superior, todo el resto está muy bien. La capa de fibras nerviosas, fíjense que corresponde a los vasos y acompaña bien a los vasos, ligeramente disminuido en nasal superior, pero cuando vamos al ojo izquierdo, totalmente diferente. Nos falta todos esos colores cálidos que tenía allí el otro ojo, y fíjense cuando vamos a ver específicamente la capa de fibras nerviosas, cómo fue disminuyendo, cosa que los esquemas estos ya nos están mostrando. Y el volumen de células ganglionares nos está mostrando el defecto que ya acompaña al resto de la capa de fibras nerviosas. Según vaya avanzando el glaucoma, va a ir empeorando la capa de fibras, y vamos a ir viendo cómo en este caso tenemos muchísima menos cantidad de fibras, y fíjense el volumen de células ganglionares cómo está totalmente disminuido. Si yo al aparato le pido que me ponga la significancia del volumen de células ganglionares, en este caso me está demostrando que está dañado en los 360 grados, y en el otro ojo de este mismo paciente, si bien tiene un gran daño, no es tan importante como en el ojo derecho. Este otro paciente nos vuelve a mostrar el daño con el volumen de células ganglionares, pero fíjense que por más que tenga un daño importante, tenemos volúmenes como para poder seguir evolucionando a un paciente, y en estos casos que la capa de fibras nerviosas es muy defectuosa, muy probablemente este paciente tiene un daño con una isla central de visión. El volumen de células ganglionares es algo que nos va a poder ayudar en la evolución de los pacientes con glaucoma realmente avanzado. El OCTA por ahora no nos está ayudando mucho porque no está estandarizado el daño. Donde sí tenemos que ir a buscar el daño es en la zona peripapilar. En esta zona, ahí sí lo vamos a ir viendo cómo hay un defecto a nivel de la circulación, a nivel del daño de la zona peripapilar. En un momento se estuvo buscando a ver si había daño cerca de las células ganglionares, cosa que en los últimos trabajos ya nos está demostrando que a ese nivel el OCT no está tan alterado como sí está alterado la zona peripapilar. Otra de las patologías que tenemos que ver a nivel del nervio óptico es el edema de papila, que si bien en esta paciente, una chica joven, con una cefalea de varios días de evolución y que en las guardias generales no le estaban dando el diagnóstico, obviamente con un fondo de ojo se podría haber hecho tranquilamente y no justificaba hacerlo. Fíjense lo levantado que estaba la papila de este ojo, pero miren el corte cómo está bastante vacío y cómo sobrepasa el límite de la papila. El otro ojo lo mismo, y fíjense cómo el esquema de colores es un rectángulo sumamente grande y muy importante, con una gran sobreelevación de la papila. Fíjense acá cómo el volumen de papila es importante y realmente está como silencioso, mudo, vacío. A diferencia de los drusen de papila, donde si bien el volumen, esta es una mujer joven, 47 años, para un drusen de papila realmente no es muy importante. Fíjense que la sobreelevación es significativa, pero acá lo vemos sucio, acá de vuelta se vuelve a ver como si estuviera sucio. Si nosotros vemos, fíjense que no está tan sobreelevado este drusen de papila como para poder
verlo si es significativo, pero en esta otra paciente que ya tiene casi 90 años, 80 y pico de años, yo la vengo siguiendo hace más de 30 años, fíjense cómo el drusen de papila, adentro nosotros vemos todo el material del drusen y cómo va llenando la papila. Y la otra gran diferencia es que como este drusen empuja las fibras nerviosas y las va atrofiando, la capa de fibras nerviosas que nosotros vemos alrededor está totalmente atrofiada. Cuando vemos los campos visuales de esta paciente, obviamente nos hace recordar a los campos visuales de un glaucoma avanzado. Y acá podemos ver la diferencia entre el edema y el drusen de papila, donde acá acompaña a las fibras nerviosas arriba de los vasos como un paciente normal, o en un estadio más tardío, ya atrófico. En cambio, en el edema vemos este rectángulo o cuadrado importante que nos está mostrando la gran impronta que tiene el líquido a nivel de las fibras de la cabeza del nervio óptico. Entonces, si me preguntan a mí, el OCT es un estudio que es muy útil, sumamente útil, no es invasivo, es muy fácil de realizar, lo podemos repetir la cantidad de veces que sea importante. Es muy importante en la evolución, ya que ahora hasta podemos colocar el estudio exactamente en la misma posición en que estaba el primer estudio, entonces el aparato mismo busca que esté exactamente en esa posición, traduce el número de lo que estamos acostumbrados a ver en fotos, entonces es más fácil ver la evolución, relaciona muy fácil y comprensivamente la capa de fibras nerviosas con el daño a nivel de las células ganglionares, y yo creo que tiene un gran futuro para evaluar el daño glaucomatoso, el OCT angiográfico. Espero que en este corto tiempo haya sido suficiente y bueno, cualquier cosa vemos las preguntas. Excelente, Alejo. Además, súper acotado en el tiempo. Felicitaciones. Salí corriendo. Yo te voy a hacer una pregunta, Alejo. Vos que sos un referente indiscutido en el glaucoma en Argentina. Lo podemos charlar, si querés. Bueno, pero es la verdad, es la verdad. El hecho de ser un referente te obliga sí o sí a contar con una tecnología de OCT. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿O podría existir un glaucomatólogo hoy referente que no tenga OCT? ¿Qué opinas al respecto? Lo de la clínica soberana que yo decía. La clínica es muy importante. Lo que pasa es que el OCT te da datos y te ayuda mucho en el diagnóstico y en la evolución, sobre todo en la evolución del glaucoma. Vos ves una papila y la podés ver, tenés las fotos, y con las fotos durante muchos años nos manejábamos muy bien, campo visual y fotos, y era suficiente. Hoy el OCT nos está dando datos que son totalmente reproducibles y nos ayuda muchísimo en la evolución del paciente. Y vos estás viendo, y muchas veces vos ves el daño en el OCT y lo vas a buscar al campo visual, y el campo visual lo que te hace es reconfirmarte lo que el OCT te está dando. Antes era al revés, antes el campo visual te confirmaba lo que la foto te estaba dando. Creo que hoy dimos un paso adelante y esto nos ayuda muchísimo en poder hacer una evolución más precoz y hacer un cambio de estrategia en la terapéutica del glaucoma antes de lo que lo hubiéramos hecho sin el OCT. Excelente. Y en cuanto a la vasculatura del nervio óptico, yo muchas veces, por supuesto, lo toco de oído, pero tengo pacientes glaucomatosos y veo esas papilas con esa microvasculatura peripapilar agotada, y otros pacientes normales con una microvasculatura normal. Eso no se ha definido todavía si es causa, si es consecuencia, no está bien definido todavía en la fisiopatología. En la fisiopatología no está del todo definido. Fíjate que hace mucho se viene hablando de la atrofia peripapilar, zona alfa, beta, gamma, los trabajos de Jonas. Hace muchísimo que se viene hablando de toda esa patología vascular que acompaña al glaucoma. Que en realidad a la larga es el huevo y la gallina, porque en realidad la presión te afecta a la circulación, pero la circulación es la que termina matando al nervio, o la presión sobre la célula ganglionar es la que te va matando al nervio. Todavía no está definido quién es el primero, o sea, el paciente cero, ahora que estamos con el COVID. ¿Dónde está el cero del daño? Pero, como decís vos, hay muchos trabajos hoy en día que nos está demostrando que el estudio del OCTA
a nivel del peripapilar sería también algo que nos ayuda para ver los pacientes que van a ir alterándose con el tiempo. Bien, bien. En honor al tiempo, tengo dos preguntitas para Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí? Estoy acá. Mauricio, aquí pregunta uno de los espectadores, ¿dónde estaba? ¿Para qué patologías me sirve más un angio-CT en comparación con un angiógrafo tradicional? Sí, igual, digamos, la realidad que la angiografía con fluoresceína, así como el advenimiento del OCT redujo bastante el porcentaje de estudios que se hacían antes, probablemente con el OCTA pase un poco lo mismo. El problema es que no es exactamente lo mismo. Yo sé que hay jurisdicciones de Argentina que han dejado de hacer RFG por un tema médico legal y hacen todo angio-CT. El angio-CT es excelente, es muy bueno, pero no es exactamente lo mismo. Uno con el angio-CT no ve el punto de fuga de la central serosa, por ejemplo. Y uno con el angio-CT tampoco ve las vasculitis por ahora. O sea, me parece que cada estudio tiene su rol y lo bueno es, a veces, es complementarlos. Por eso yo no soy fanático de un estudio, sino que me gusta, sobre todo, digamos, basarme en el multimodal, el OCT, como te diría caballito de batalla seguramente, y el OCTA, me parece que sobre todo en casos de pacientes con diabetes se va a usar cada vez más, y obviamente en problemas de la mácula neovasculares también. Es un poco la tendencia, ¿no? Claro, la pregunta era porque al ser un elemento tan fácil de manejar, no invasivo, rápido, quizás para el seguimiento, digamos, no nos cuesta demasiado hacerlo y el realizarlo nos puede aportar datos que algunas veces, como vos dijiste, la tenemos que buscar con otros estudios, como la angiografía con fluoresceína o con la angiografía por indocianina. Pero en nuestro país el único que hace indocianina sos vos. Entonces te tenemos que mandar todos los pacientes a vos. No creo que sea. No, alguno más debe haber, no creo que sea el único. Pero bueno, justamente el angio-CT nos vino a aclarar muchas cosas que ya la indocianina nos aclaraba, pero como vos dijiste, es la realidad, no tenemos el acceso fácil a la indocianina y por eso el angio-CT nos puede cubrir en ese aspecto. Hay una pregunta del doctor Barrientos que dice, para la búsqueda de membranas neovasculares, ¿qué protocolo prefieres? Si prefiere el de 3x3, el de 6x6, un mosaico, y para poder seguirlo. Sí, en general los protocolos más pequeños tienen menos artefactos y en general es suficiente. Un 3x3 para la inmensa mayoría de membranas neovasculares las detecta. Yo le agregaría lo siguiente, supongo que el doctor se está refiriendo a las membranas neovasculares que están en la fobia o Claro, periparafobiales. En ese sector, sin duda, el 3x3 central es fantástico. Ahora, si uno la sospecha en otra área, a lo mejor tendría que ir hacia la periferia que los nuevos equipos no nos están dando. Y la otra pregunta era si tenías en cuenta el rango dióptrico. Es decir, a nadie le gusta de los que hacemos OCT que nos venga un altísimo miope, porque sabemos que las dificultades que nos trae, tanto para el OCT como para el angio-OCT. ¿Cómo lo manejás en la clínica diaria? ¿Cómo manejás estos pacientes para mejorar la calidad de las imágenes? Sabemos que es importantísimo porque el alto miope tiene alteraciones importantes y que sería muy bueno poder verlas bien. La verdad que ese no ha sido un problema importante, depende del equipo a veces, pero la mayoría tienen como para regularle el largo axil y eso no ha sido un problema. De hecho, en la presentación mostré varios casos de miopía patológica con imágenes de muy buena resolución. Así que me parece que ahí está un poquito la prueba de que no suele ser un problema. Y además me parece que los miopes, al no tener tanta bloqueo por el epitelio pigmentario, que están bastante despigmentados, digamos, hay veces que el OCT mismo se ve muy bien, muchas veces. Sí, quizás el tema sea el rango dióptrico de los aparatos. Los de Optopol suelen tener un rango muy, muy alto y eso nos favorece en las imágenes.
Bueno, yo creo que en honor al tiempo le vamos a dar paso a Eric para que cierre la sesión. Me encantaría quedarme charlando con todos los espectadores y con ustedes y aprendiendo, pero bueno, el tiempo es tirano y por eso le vamos a dar a Eric la palabra para que termine de cerrar el simposio. Bueno, Joaquín, Mauricio, Alejo, la verdad, excelente exposición. Nuevamente, un gran agrado de contar con ustedes y muy claro, muy interesante. Yo creo que va a haber seguramente algunas otras consultas que van a surgir, así que vamos a estar a disposición de aquellos que lo quieran hacer. El video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y lo vamos a poner también en nuestra página web, así que cualquier cosa que tengamos la vamos a transmitir. Lógicamente agradecerle también a todos aquellos doctores que nos han acompañado, así que, bueno, muchísimas gracias, no quiero extenderla mucho más, nos hemos pasado 10 minutitos del horario. Saludo y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos y bueno, hasta siempre, nos vemos en cualquier momento. Gracias Eric, gracias Joaquín, gracias Mauricio. Gracias. Felicitaciones. Buenas noches.